Juana Roldán se ajustó la falda negra y miró su reflejo en el espejo del vestuario del personal del restaurante. 26 años, cabello rubio recogido en una cola de caballo estricta, cansancio en los ojos, ese era todo el retrato. Hacía 3 meses vestía bata blanca y hoy se ponía el uniforme de camarera. La vida sabe dar sorpresas, y no siempre agradables. Pasó la mano por la blusa blanca como la nieve, arreglando el cuello puntiagudo. El uniforme era nuevo, se lo habían dado la semana pasada, cuando el anterior se había desgastado por completo. Juana cuidaba las cosas, sabiendo que tendría que esperar al menos 6 meses por el siguiente uniforme. En su vida cada detalle importaba, cada céntimo contaba. Roldán, la bandeja está lista. Gritó Olga, la jefa de turno, desde el pasillo. Los invitados ya están llegando, muévete. Juana tomó la bandeja con copas de cristal de champán y se dirigió a la escalera principal. Hoy en el restaurante del Hotel Galaxia se celebraba un banquete cerrado de millonarios. El foro de inversión concluía con una recepción lujosa. Limusinas negras se detenían una tras otra en la entrada. Guardias de seguridad con trajes oscuros escaneaban las invitaciones. Mujeres con vestidos de diseñadores famosos reían sonora y ostentosamente. Hombres con trajes caros discutían negocios millonarios, gesticulando negligentemente con puros. Este mundo brillaba y resplandecía, pero Juana sabía que ella era solo una sombra aquí, invisible e innecesaria. Juana conocía este mundo solo desde el lado del personal de servicio. Pasaba manteniendo la espalda recta, tratando de ser imperceptible. La bandeja era pesada, las manos temblaban ligeramente, hoy casi no había comido. Había dado los últimos euros para las medicinas de mamá. En el estómago dolía desagradablemente por el hambre, pero había aprendido a no prestarle atención. Lo principal era no dejar caer la bandeja, no cometer un error. Los errores aquí no se perdonaban. En el salón principal ya se habían reunido alrededor de 100 invitados. Las lámparas de cristal iluminaban el suelo de mármol, en el que se reflejaban las siluetas de personas elegantemente vestidas. La orquesta tocaba suavemente algo clásico, parecía Mozart, pero Juana no estaba segura. El aire estaba lleno del aroma de perfumes caros y la autoconfianza de invitados importantes, así como del olor de mucho dinero y posibilidades ilimitadas. A lo largo de las paredes había mesas cubiertas con manteles blancos y adornadas con ramos de rosas. En cada mesa, cubiertos de plata, copas de cristal, velas en candelabros elegantes. Todo aquí respiraba el lujo inaccesible para gente común como Juana. Se movía a lo largo de la pared, ofreciendo champán a los invitados que pasaban. Algunos tomaban la copa con un gesto de agradecimiento, otros ni siquiera miraban en su dirección. Algunos la apartaban como a una mosca molesta. Juana estaba acostumbrada a tal actitud, para esta gente ella era parte del mobiliario, nada más. Señorita, aquí. Agitó la mano un hombre de unos 50 años con la cara roja. Llevaba un traje caro de rayas finas, y en la muñeca un reloj de oro macizo brillaba bajo la luz de las lámparas. Juana se acercó, extendió la bandeja. El hombre tomó una copa sin siquiera mirarla, se giró hacia su interlocutor y continuó la conversación, agitando los brazos y riendo a carcajadas por algún chiste. Juana intentó alejarse, dio un paso atrás, pero en ese momento su codo la golpeó con fuerza en el hombro. El golpe fue fuerte, inesperado. Sintió como la bandeja se inclinaba. El mundo pareció ir en cámara lenta. Juana intentó mantener el equilibrio, tensó los brazos, pero era tarde. La bandeja se resbaló de los dedos. Las copas de cristal con champán volaron hacia abajo, describiendo un arco en el aire, y se rompieron contra el suelo de mármol con un estruendo ensordecedor. Los fragmentos volaron en todas direcciones, el champán salpicó como una fuente, y directamente sobre el vestido de una mujer que estaba a 2 pasos. El tiempo se detuvo. La mujer gritó y se echó hacia atrás, levantando las manos en un gesto protector. Su vestido, lujoso, iridiscente con tonos esmeralda, claramente exclusivo, hecho a medida, estaba empapado de champán desde el escote hasta el dobladillo.
Fragmentos de vidrio brillaban sobre la tela cara, dejando manchas húmedas. Todo el salón se quedó inmóvil. Las conversaciones cesaron instantáneamente. La orquesta dejó de tocar a media nota. 100 pares de ojos se fijaron en Juana. El silencio era tal que se oía el sonido de las gotas cayendo del vestido al suelo de mármol. ¿Qué has hecho? La mujer miraba a Juana con horror e ira. Su voz temblaba. Un hombre se acercó a ella instantáneamente, alto, de hombros anchos, con un traje gris oscuro impecable que se ajustaba perfectamente a su figura atlética. Su rostro era duro, pómulos afilados, y la mirada fría como el hielo. Cabello oscuro con canas en las sienes peinado hacia atrás. Galo Marcial. Juana había visto sus fotos en revistas de negocios que a veces dejaban los huéspedes del restaurante. Uno de los mayores inversores de la ciudad, un hombre cuya opinión se escuchaba incluso en la capital. Decían que era despiadado en los negocios y no toleraba errores. Ahora Juana se convenció de que los rumores no mentían. La agarró del codo con tanta fuerza que apenas pudo mantenerse en pie. Sus dedos se clavaron en su brazo, causándole un dolor agudo. Juana gritó involuntariamente, pero el sonido se atascó en su garganta. ¿Acaso entiendes cuánto cuesta este vestido, muerta de hambre? Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como una navaja. Hablaba en voz baja, pero en ese silencio todos lo oían. Desde mañana no te van a contratar ni de limpiadora en ningún lado, ¿entiendes? Me encargaré personalmente de ello. Juana levantó los ojos. En el salón había alrededor de 100 personas y todas la miraban. Algunos con compasión, otros con sonrisas burlonas, algunos con franca malicia, pero nadie intervenía. Nadie la defendió. Incluso aquel hombre que la había empujado estaba a un lado, mirando su copa, fingiendo que no había pasado nada. Le daba igual. Estaba protegido por su riqueza y posición. Perdón. Susurró Juana. Esto no fue. Me empujaron. Cállate. Rugió Galo, apretando su codo aún más fuerte. ¿Encima vas a justificarte? Su esposa, Lina Marcial, estaba al lado, examinando el vestido arruinado. Era una mujer hermosa de 35 años, con rasgos finos y cabello largo y oscuro. Ahora su rostro expresaba una mezcla de shock y repulsión. Galo, suéltala, dijo Lina en voz baja. Solo. Que limpie esto. Galo miró a su esposa, luego de nuevo a Juana. La empujó a un lado con tanta fuerza que casi cayó. Piérdete de mi vista, dijo entre dientes. Juana se arrodilló y comenzó a recoger los fragmentos en la bandeja. Las manos temblaban, pero no se permitió llorar. Ni una lágrima. Hacía tiempo que había aprendido a mantener las emociones dentro. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Recogía los fragmentos afilados, sintiendo como uno de ellos le cortaba el dedo. Una gota de sangre cayó al suelo, pero Juana siguió trabajando, sin prestar atención al dolor. Un guardia de seguridad se acercó a ella y en silencio le extendió un recogedor y una escoba. Juana asintió en agradecimiento y continuó recogiendo el vidrio. Sus rodillas dolían por el duro suelo de mármol, la espalda dolía por la postura incómoda, pero continuaba metódicamente limpiando las consecuencias del incidente. Las conversaciones en el salón se reanudaron gradualmente. La orquesta volvió a tocar, esta vez algo alegre y ligero. El incidente fue olvidado en 5 minutos, para los invitados era solo una pequeña incomodidad, un episodio fugaz de una noche lujosa que mañana ni siquiera recordarían. Pero para Juana fue otro golpe. Otra humillación. Otro recordatorio de lo bajo que había caído. Y lo despiadado que puede ser este mundo con quienes tropiezan. Hacía 3 meses trabajaba como enfermera en urgencias de una clínica municipal. Amaba su trabajo, ayudaba a la gente, se sentía necesaria. Tenía un equipo querido, el respeto de los pacientes y un salario estable. Ya se iba a inscribir en cursos de perfeccionamiento, quería convertirse en enfermera jefe. Tenía planes, esperanzas para el futuro. Y luego apareció él. Ramón Zabaleta, médico jefe de la clínica.
Y todo se derrumbó en un instante. Juana recogió el último fragmento, se levantó y salió del salón por la puerta de servicio. En el pasillo estaba silencioso y fresco. Se apoyó en la pared, cerró los ojos y respiró profundamente. Nada, se susurró a sí misma. Nada. Podrás con esto. No podía perder este trabajo. No podía. En casa tenía una madre enferma y una hermana menor, Tania, que solo tenía 10 años. Mamá necesitaba medicinas costosas, Tania necesitaba útiles escolares, comida, ropa. Juana era la única que podía mantener a la familia. Roldán. La llamó Olga. ¿Qué haces parada ahí? A la cocina por una nueva bandeja, rápido. Juana se enderezó y fue a la cocina. El trabajo continuaba. La noche se alargó infinitamente. Juana servía bebidas, recogía platos sucios, sonreía cuando era necesario sonreír, y callaba cuando era necesario callar. Intentaba mantenerse alejada de Galo Marcial y su esposa, pero varias veces captó sus miradas. Lina ya se había cambiado en el vestuario de damas a un nuevo vestido azul plateado, que el conductor le había traído rápidamente. Miraba a Juana con curiosidad, como si intentara entender algo. Y Galo, con frío desprecio. A las 10 de la noche la mayoría de los invitados se trasladaron al salón pequeño, donde estaba servida la mesa de postres. Juana estaba de pie junto a la pared con una bandeja, esperando a que alguien pidiera más champán o agua. De repente se oyó ruido en el salón contiguo. Primero bajo, luego cada vez más alto. Alguien gritó. Juana dejó la bandeja en la mesa más cercana y corrió hacia el sonido. En el gran salón, donde todavía quedaba parte de los invitados, estaba Lina Marcial. Se agarraba la garganta con ambas manos, su rostro enrojeció, luego comenzó a adquirir un tono azulado. La respiración se volvió entrecortada y ronca, con silbidos. Los ojos se abrieron por el miedo, miedo animal, primitivo, a la muerte. Su pecho se agitaba convulsivamente, pero el aire no pasaba. Broncoespasmo. Juana reconoció los síntomas instantáneamente, había visto esto docenas de veces en urgencias. Galo corrió hacia su esposa, la agarró por los hombros. Su rostro, normalmente tan seguro y autoritario, se deformó por el pánico. Lina. ¿Dónde está tu inhalador? No lo encuentro. La sacudía, como si eso pudiera ayudar. Ella no podía responder. Solo jadeaba, tratando de inhalar aire. Sus manos se apretaban y desapretaban convulsivamente, arañando su propio cuello en un intento de ayudarse a respirar. Las piernas se doblaban. Los invitados los rodearon en un círculo apretado. Alguien grababa con el teléfono, en nuestro mundo incluso la muerte ajena se convierte en contenido para redes sociales. Algunos se miraban entre sí, sin saber qué hacer. Algunos simplemente estaban parados con rostros congelados, temiendo intervenir y asumir responsabilidad. Indiferencia cubierta de decencia. Llamen a una ambulancia. Gritó Galo, pero su voz temblaba de pánico. Lina intentó decir algo, pero solo pudo emitir un susurro ronco. Inhalador. Bolso. Juana se abrió paso entre la multitud. Su corazón latía con fuerza, pero las manos estaban firmes y la mente clara. Había visto cientos de ataques similares durante su trabajo en la clínica. Era asma bronquial, y los minutos contaban. Denme su bolso. Rápido. Gritó fuerte y con autoridad. Galo se giró, la reconoció y por un momento se quedó inmóvil. Pero no había tiempo para pensar. Aquí. Uno de los invitados extendió un pequeño bolso de noche. Juana lo agarró, lo abrió, vació el contenido sobre la mesa más cercana. Lápiz labial, polvos, teléfono, llaves. Pero no había inhalador. No está, exhaló ella. Lina se ahogaba cada vez más. Su rostro comenzó a ponerse azul. Se desplomaba al suelo, Galo apenas la sostenía. Juana se enderezó y gritó a todo pulmón, ahogando el murmullo de la multitud. ¿Alguien tiene un inhalador para el asma? Cualquiera. Urgente. Unos segundos de silencio.
Luego, desde el fondo del salón salió corriendo una mujer de unos 40 años, con manos temblorosas. Yo tengo uno. Metió la mano en su bolso y sacó un inhalador. Juana lo tomó, se arrodilló junto a Lina. Sus manos se movían con confianza y rapidez, como había hecho docenas de veces en urgencias. Agitó el inhalador, lo acercó a los labios de Lina. Respiración profunda, dijo con calma y claridad. Ahora, conmigo. Una. Lina intentó inhalar. Juana presionó la válvula. Otra vez. Despacio. Aguanta la respiración. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Luego Lina respiró un poco más uniformemente. Otra inhalación. Otra más. El color del rostro comenzó a volver. El jadeo se debilitó. Juana no soltaba el inhalador, siguiendo atentamente el estado de la mujer. Un minuto después Lina abrió los ojos y la miró. Gracias, dijo con voz ronca. En el salón había un silencio absoluto. Los invitados miraban lo que ocurría como una escena en el teatro. Nadie pronunció palabra. Alguien bajó el teléfono, avergonzado de haber grabado. Alguien se dio la vuelta, incapaz de mirar a los ojos a la joven que una hora antes había sido humillada públicamente. En el aire flotaba un sentimiento silencioso de culpa. Galo Marcial estaba arrodillado junto a su esposa, su rostro estaba mojado de sudor, las manos temblaban. El traje caro estaba arrugado, la corbata torcida. Miraba a Juana, y en sus ojos se leía una mezcla de shock, alivio y algo más. Algo que él mismo aún no entendía. Vergüenza. Conciencia tardía de que casi había perdido a la persona más importante de su vida y la había salvado aquella a quien había humillado. Finalmente habló, y su voz era ronca, quebrada. Yo le pido perdón. Juana se levantó lentamente de las rodillas. Se limpió las manos en la falda. Lo miró. ¿Por qué exactamente? Preguntó en voz baja, pero todos en el salón oyeron sus palabras. Galo entendía que todos los invitados lo miraban. Esos mismos invitados ante los cuales había humillado a esta joven una hora antes. Los testigos de su crueldad ahora se habían convertido en testigos de su arrepentimiento. Por todo, dijo con esfuerzo, y por primera vez en su voz no había autoridad. Por todo lo que dije. Fue incorrecto. Vil. Injusto. Juan asintió. No sonreía, no demostraba perdón. Simplemente asintió, con moderación, con la dignidad que no podían quitarle ni la pobreza ni las humillaciones. Devolvió el inhalador a la mujer que lo había traído, agradeciéndole en voz baja. La ambulancia ya viene, dijo uno de los invitados, guardando el teléfono en el bolsillo. Juana miró a Lina, que estaba sentada en una silla, apoyada en su marido. Siéntese tranquila, respire con regularidad, dijo con el tono profesional de enfermera al que se había acostumbrado durante años de trabajo. Trate de no entrar en pánico. En 10 minutos los médicos estarán aquí, la examinarán y si es necesario la hospitalizarán. Lina asintió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de dolor, sino de alivio y gratitud. Extendió la mano, tocó la mano de Juana. Gracias, susurró. Usted me salvó la vida. Juana asintió, se dio la vuelta y caminó hacia la salida del salón. La multitud se apartó ante ella en silencio, como ante una reina. Algunos invitados miraban con respeto, algunos con vergüenza por no haber intervenido, por haber callado cuando humillaban a esta joven. Alguien dijo en voz baja bravo, alguien comenzó a aplaudir, pero Juana no se giró. No necesitaba sus aplausos. Simplemente hizo lo que debía hacer. Lo que le habían enseñado. Lo que era su vocación. Salió al pasillo, se apoyó de espaldas en la pared fría y cerró los ojos. La adrenalina comenzó a retroceder, dejando tras de sí vacío y cansancio. Las rodillas se doblaban, las sienes palpitaban, pero lo había hecho. Salvó una vida. A pesar de todo. A pesar de la humillación, del dolor, del miedo a perder el trabajo.
Y esa noche lo cambió todo. Aunque Juana aún no sabía cómo exactamente. A la mañana siguiente Juana se despertó con el sonido del despertador y durante unos segundos no pudo entender dónde se encontraba. La cabeza zumbaba por falta de sueño. Ayer había llegado a casa mucho después de medianoche, pero no podía dormir. Ante sus ojos estaban las imágenes de la noche, las copas rotas, el rostro furioso de Galo Marcial, Lina ahogándose, los rostros asustados de los invitados. Todo esto se repetía en su cabeza una y otra vez, sin dejarla dormir hasta el amanecer. Luego la memoria volvió, un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, una cama estrecha con colchón hundido, tras la pared delgada llora un niño vecino. Una mañana normal de una vida normal. Juana se estiró, sintiendo cómo dolían los músculos después del turno de ayer. Se levantó, se puso una bata gastada y descalza fue a la pequeña cocina. Encendió la tetera, sacó del refrigerador los restos de pan y queso barato. El desayuno era escaso, pero no había otro. Mientras hervía el agua, se lavó con agua fría, no había agua caliente en el grifo desde hacía una semana, la empresa de gestión prometió arreglarlo, pero nada. Juana se había acostumbrado al agua fría, a las promesas eternas, a tener que conformarse con poco. Preparó té fuerte, echó agua hirviendo sobre avena instantánea y entró en la habitación contigua. Mamá yacía en el sofá, cubierta con una manta cálida que Juana había comprado el mes pasado en una liquidación. Su rostro estaba pálido, casi transparente, la respiración pesada e irregular. La enfermedad progresaba, y Juana sabía que sin el tratamiento necesario, sin medicinas y procedimientos costosos, quedaba cada vez menos tiempo. ¿Pero dónde conseguir dinero? El salario de camarera apenas cubría los servicios del apartamento, la comida y las pastillas más necesarias. Buenos días, mamita, dijo en voz baja, sentándose en el borde del sofá y tomando la mano de mamá. La mano era delgada, fría. Buenos días, hija, mamá abrió los ojos y sonrió débilmente. En otro tiempo había sido una mujer hermosa, llena de fuerza y energía. Ahora de aquella mujer solo quedaban los recuerdos. ¿Cómo estuvo ayer el trabajo? Juana no quería contar lo sucedido. Mamá ya se preocupaba suficiente por ella, se culpaba de que su hija tuviera que trabajar en 2 empleos para alimentar a la familia. No faltaba más que se enterara de la humillación. Bien. Un banquete normal, mintió, tratando de que la voz sonara despreocupada. Muchos invitados, bonito arreglo. Nada especial. Mamá la miró atentamente. El corazón de madre siempre siente la mentira. Juanita, estás ocultando algo. Lo veo en los ojos. Solo estoy cansada, mamá. Juana le acarició la mano. El turno fue largo. Ahora te doy tus medicinas, comes, tomas té y descansas. En la cama contigua se movió Tania con su pijama de ositos, despeinada, con cara somnolienta. La niña era delgada, con grandes ojos grises y trenzas rubias que Juana le hacía cada mañana antes de la escuela. 10 años, pero parecía de 8, la mala alimentación se hacía notar. Pero sus ojos eran vivos, inteligentes, curiosos. Soñaba con ser médico. A menudo decía, cuando sea grande, curaré a la gente, como tú, Juana. Juana. ¿Estás en casa? Se lanzó hacia su hermana mayor y la abrazó. Pensé que ya te habías ido al trabajo. Todavía es temprano, Tanita. Juana la besó en el cabello, inhalando el olor a champú infantil. Estos abrazos le daban fuerzas para seguir viviendo. Ve a desayunar, te hice avena. Y no olvides cepillarte los dientes antes de la escuela. Tania corrió a la cocina, tarareando alguna canción. Juana revisó las medicinas de mamá, le sirvió la avena, le ayudó a tomar las pastillas y le sirvió té con miel. Luego preparó a su hermanita para la escuela, revisó la mochila, le dio dinero para la cafetería, muy poco, pero no podía más. La acompañó hasta la parada, esperó el autobús y solo después se dirigió al trabajo. Camino al trabajo pensaba en la noche anterior.
En Galo Marcial y sufría crueldad, en su esposa Lina, que casi muere, en lo fácil que era perder a una persona en minutos. Y en que sus habilidades médicas no habían desaparecido, a pesar de que ya no trabajaba en el hospital. Las manos recuerdan. La cabeza recuerda. El corazón no olvida. Pueden quitarte el trabajo, pero no pueden quitarte la vocación. Cuando entró al vestuario del hotel, Olga la recibió con una mirada extraña, mezcla de sorpresa y cierto respeto. Roldán, te llama el director, dijo no con su tono habitual de mando, sino más suave. Ahora mismo. Sube al tercer piso. A Juana se le encogió el corazón. ¿La iban a despedir? ¿Acaso Galo Marcial había cumplido su promesa de arruinarle la vida definitivamente? ¿Qué le diría a mamá? ¿Cómo alimentaría a la familia? Subió al tercer piso, tratando de respirar con regularidad, ahuyentando el pánico. Tocó la puerta del despacho del director y oyó. Adelante. El director Vidal Alonso estaba sentado tras un escritorio macizo de madera oscura, ante él había una carpeta con documentos. Era un hombre de unos 60 años, siempre serio y parco, con gafas y traje estricto. Durante su tiempo trabajando en el restaurante Juana lo había visto solo unas pocas veces, normalmente solo se comunicaba con el personal superior. Siéntese, Juana, asintió señalando la silla frente al escritorio. Juana se sentó, preparándose para lo peor. Anoche ocurrió un incidente, comenzó el director, quitándose las gafas. Me lo informaron. Detalladamente. Lo entiendo, dijo Juana en voz baja, bajando los ojos. Estoy dispuesta a renunciar voluntariamente. Solo, por favor, deme tiempo para encontrar un nuevo trabajo. Necesito. ¿Renunciar? El director levantó las cejas y la miró con genuina sorpresa. ¿De dónde sacó eso? La llamé para agradecerle. Usted salvó la vida de un huésped de nuestro restaurante. Es un acto excepcional. Un honor para todos nosotros. Juana guardaba silencio, sin creer lo que oía. ¿Acaso había oído mal? Además, continuó Vidal Alonso, poniéndose las gafas de nuevo y abriendo la carpeta, Galo Marcial me llamó personalmente esta mañana. Temprano, a las 7. Quiere reunirse con usted. Me pidió que le diera la dirección de su oficina y la hora, hoy, a las 2 de la tarde. Dijo que es muy importante. Le extendió una tarjeta de visita. Juana la tomó, examinando la elegante tipografía, el relieve dorado. Galo Marcial. Director general del grupo de inversión Advance. No entiendo, dijo lentamente, dando vueltas a la tarjeta entre sus manos. ¿Para qué quiere reunirse conmigo? El ayer dijo. No conozco los detalles, el director se encogió de hombros, pero puedo suponer. Marcial es un hombre influyente. Duro en los negocios, pero justo, según dicen. Si quiere agradecerle, acéptelo. Usted se lo merece. Y no tenga miedo. Simplemente reúnase con él y escuche. Juana salió del despacho en total desconcierto. Todo el día hasta la reunión intentó entender qué esperar. Quizás quiere simplemente darle dinero en señal de agradecimiento. O realmente disculparse otra vez, para tranquilizar su conciencia. O quizás es una trampa, y quiere asegurarse de que ella no vaya a quejarse a algún lugar sobre su comportamiento. A la 1:30 se excusó del trabajo, se cambió a un vestido, simple y negro, comprado hacía un año todavía para trabajar en la clínica. Se miró en el espejo. Pálida, asustada, nada parecida a una persona que va a reunirse con un millonario. Pero no había opción. Fue a la dirección indicada en autobús, no había dinero para taxi. La oficina de Galo Marcial estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno de vidrio que se elevaba sobre las construcciones antiguas como símbolo de una nueva era. Juana entró, vio suelo de mármol, sofás de cuero en el vestíbulo, guardias de seguridad. Todo aquí gritaba dinero y poder. Subió en el ascensor al piso 20, donde la recibió la secretaria, una mujer elegante de mediana edad con traje caro y maquillaje impecable. ¿Juana Roldán?
Verificó con una sonrisa profesional. Pase, la están esperando. El despacho al final del pasillo. Juana caminó por el largo pasillo, sintiendo cómo sudaban las palmas. Tocó la puerta. Adelante, oyó la voz conocida. El despacho era enorme. Muebles caros, estrictos, elegidos con gusto. En las paredes colgaban cuadros, no reproducciones, sino lienzos auténticos. Galo estaba sentado tras el escritorio, con camisa clara, sin chaqueta, con las mangas arremangadas. Cuando Juan entró, se levantó y salió de detrás del escritorio. Hoy se veía diferente que ayer. En sus ojos no había aquella fría arrogancia. Gracias por venir, dijo, y su voz era completamente diferente, tranquila, sin agresión, casi suave. Siéntese, por favor. ¿Quiere café? ¿Té? No, gracias. Juana se sentó en el sillón frente a él, sosteniendo el bolso en las rodillas. Se sentía fuera de lugar, este mundo de trajes caros, oficinas con vista a la ciudad y poder le era ajeno y hostil. Galo se sentó enfrente, no tras el escritorio, sino en el sillón junto a ella. Como si quisiera quitar la barrera, hacer la conversación más personal. La invité porque quiero disculparme una vez más, comenzó, mirándola directamente a los ojos. Lo que dije ayer fue inaceptable. Cruel. Injusto. Estaba equivocado, y lo reconozco. Completamente. Sin excusas. Ya se disculpó ayer, respondió Juana en voz baja. Delante de todos. Es suficiente. No, no es suficiente, objetó él con firmeza. La humillé públicamente, ante decenas de personas. La insulté. La amenacé. Y quiero compensar esto. No solo con palabras. Soy un hombre de acción. Juana se tensó. Si se trata de dinero, no hace falta, dijo rápidamente. Solo hice lo que debía hacer. Soy enfermera. O mejor dicho, era enfermera. Es mi deber ayudar a la gente. No espero recompensa. Galo se alertó, captando algo en sus palabras. ¿Era? ¿Qué quiere decir? Juana guardó silencio. No quería contar a un extraño su historia, no quería recordar el dolor y la humillación. Pero algo en su mirada, sincera, atenta, la hizo hablar. Hace 3 meses trabajaba en urgencias de una clínica municipal, comenzó lentamente, eligiendo las palabras. Amaba mi trabajo. Era buena especialista. Los pacientes agradecían, los médicos alababan. Soñaba con crecer profesionalmente. Pero luego me despidieron. ¿Por qué razón? Preguntó Galo, inclinándose hacia adelante. Juana apretó las manos. Incluso ahora, 3 meses después, hablar de esto dolía. El médico jefe de la clínica, Ramón Zabaleta, comenzó a ejercer presión, se detuvo, armándose de valor. Quería que yo estuviera con él. No como colega. De otra manera. Me invitaba a su despacho con diversos pretextos, hacía cumplidos, tocaba. Me negué. Dije que era inaceptable. Y después de eso hizo todo para destruir mi carrera. Galo escuchaba en silencio, sin interrumpir, y Juana veía cómo apretaba las mandíbulas de rabia. Organizó una inspección no programada, continuó Juana, y las palabras ya fluían solas. Preparó violaciones ficticias en los documentos. Me escribió una caracterización acusándome de errores graves que yo no había cometido. Me despidió por artículo, algo que casi nunca se hace con enfermeras. Y luego. Su voz tembló, luego llamó a todos los médicos jefes de otras clínicas de la ciudad y contó mentiras sobre mí. Que era incompetente. Que ponía en peligro a los pacientes. Que tenía problemas con el alcohol. Todo es mentira, pero ¿quién verificará? La palabra de un médico jefe contra la palabra de una enfermera despedida. Cuando terminó, en el despacho flotó el silencio. Galo se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad. Su espalda estaba tensa, los puños apretados. Ese hombre,
dijo lentamente, sin girarse, ¿destruyó su carrera por venganza? ¿Simplemente porque usted le rechazó? Sí, respondió Juana en voz baja. ¿Y nadie intervino? ¿Nadie ayudó? ¿Ni colegas ni abogados? ¿A quién podía quejarme? Sonrió amargamente Juana. Él tiene contactos, dinero, influencia en círculos médicos. Y yo soy nadie. Una simple enfermera sin contactos y sin dinero para abogados. Galo se giró hacia ella, y Juana vio en sus ojos furia. No hacia ella, sino hacia la situación, hacia Zabaleta, hacia el sistema que permite a tales personas destrozar impunemente destinos ajenos. ¿Y ahora? ¿Cómo vive? Juana bajó los ojos. La ciudad es pequeña. Todos se conocen. Nadie quiere relacionarse con una enfermera de quien el médico jefe de la clínica municipal dice tales cosas. Envié currículos a 20 lugares, rechazos en todos. No me contratan ni de auxiliar de limpieza. Por eso fui a trabajar de camarera. Es lo único que tengo. Levantó la mirada. Y necesito alimentar a mi familia. A mamá y a mi hermana menor. Mamá está enferma, necesita medicinas caras que apenas puedo permitirme comprar. Mi hermanita tiene 10 años, va a la escuela. Yo sola las alimento. Galo volvió al sillón y se sentó. Debe volver a la medicina, dijo con firmeza. Tiene talento, habilidades, vocación. Ayer salvó la vida de mi esposa cuando todos los demás, incluyéndome a mí, simplemente estábamos parados sin saber qué hacer. No debe servir bandejas. Es incorrecto. Es fácil decirlo, Juana negó con la cabeza. ¿Pero cómo? Nadie me contratará. Zabaleta se encarga de eso. Galo se inclinó hacia adelante, su mirada se volvió dura y decidida. Le ayudaré. No por agradecimiento, por justicia. Lo que le hicieron es inadmisible. Criminal. Y ese Zabaleta debe responder por sus acciones. Según la ley, ¿cómo ayudará? Preguntó Juana con desconfianza. Usted no entiende, él. Tengo un amigo, Galo sacó el teléfono. Víctor Ravelo. Jefe del Departamento de Actividades de Investigación Operativa. Se especializa en delitos de función, corrupción, abusos de autoridad. Si lo que contó es verdad, y le creo, entonces Zabaleta puede ser procesado penalmente. Por abuso de autoridad, calumnia, posiblemente hasta por coacción a actos de carácter sexual. Juana se quedó helada. Oír estas palabras en voz alta era aterrador. No quiero venganza, susurró. Solo quiero volver al trabajo. Quiero curar a la gente. Ayudar. Es todo lo que sueño. Esto no es venganza, dijo Galo con firmeza. Es justicia. Gran diferencia. Si Zabaleta hizo esto con usted, lo hizo con otras. Y lo seguirá haciendo hasta que lo detengan. ¿A cuántas enfermeras más despedirá? ¿A cuántas más les romperá la vida? Usted puede detener esto. Marcó un número y se llevó el teléfono al oído. Juana estaba sentada sintiendo como el corazón latía frenéticamente. Víctor. Soy Galo. Necesito tu ayuda. Sí, urgente. Tengo aquí a una joven que fue víctima de un delito de función. ¿Puedes reunirte con nosotros? Hoy, sí. En mi despacho. ¿En media hora? Excelente. Gracias. Terminó la conversación y miró a Juana. Víctor estará aquí en media hora. Le contará todo en detalle. Él evaluará la situación y dirá qué se puede hacer jurídicamente. Tengo miedo, admitió Juana, y su voz temblaba. Zabaleta es una persona influyente en la ciudad. Si no resulta nada, hará mi vida aún peor. Me destruirá definitivamente. Solo no resultará en un caso, si no hace nada, dijo Galo suavemente. Pero si tiene miedo, lo entiendo. La decisión es suya. Nadie la obligará. Debe ser su elección. Juana se sentó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Realmente tenía miedo.
Miedo de que todo empeorara. Miedo de la venganza de Zabaleta. Miedo de que la hicieran pasar por mentirosa e histérica. Pero por otro lado, ¿podía ser peor que ahora? Trabajaba en un empleo que no amaba por una miseria, no podía pagar un tratamiento normal para su madre, no podía darle a su hermana todo lo necesario. Y Zabaleta seguía sentado en su silla de médico jefe, seguía humillando a otras mujeres, seguía quedando impune. Y entonces recordó a Tania, su hermanita, que soñaba con ser médico. ¿Qué decía? Quiero curar a la gente, Juana. ¿Qué ejemplo le daba? El ejemplo de que hay que callar y aguantar. ¿Que los fuertes siempre ganan y a los débiles solo les queda inclinar la cabeza? No. No podía hacer eso. Acepto, dijo en voz baja pero firme. Contaré todo. Media hora después entró al despacho Víctor Ravelo, un hombre de unos 45 años, en forma, con corte de pelo corto y mirada atenta, estudiosa. Vestía un traje oscuro estricto, se movía con confianza. En su apariencia se leían años de servicio en fuerzas del orden. Estrechó la mano de Galo, luego se giró hacia Juana y le extendió la mano. Víctor Ravelo, jefe del Departamento de Actividades de Investigación Operativa, se presentó con una ligera sonrisa. Galo me contó en líneas generales por teléfono. Pero necesito escucharlo todo de usted personalmente. Cada detalle. ¿Puede contarlo? Juana asintió. Galo le trajo un vaso de agua y ella agradeció tomando algunos sorbos, reuniendo sus pensamientos. ¿Por dónde empiezo? Preguntó insegura. Desde el principio, dijo Víctor, sacando una libreta y un bolígrafo. ¿Cuándo comenzó a trabajar en la clínica? ¿Cuándo empezaron los problemas? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? No se apresure, hable detalladamente. Juana comenzó su relato de nuevo. Esta vez con más detalle, recordando fechas, nombres, palabras concretas y situaciones. Como Zabaleta la llamó por primera vez al despacho con el pretexto de discutir horarios. Como empezó a retenerla después del turno, ofreciendo llevarla a casa. Como hacía cumplidos ambiguos. Como una vez le tocó el hombro, luego la cintura. Como ella cada vez rechazaba cortésmente, intentaba mantener distancia. Y luego él propuso directamente. Dijo que podía ayudarla con la carrera, con un ascenso, con el salario. Que era una joven con perspectivas. Y que él podría convertirse en su protector. Juana rechazó. Clara y tajantemente. Dijo que era inaceptable, que lo consideraba solo como jefe, que le pidiera que la dejara en paz. Y al día siguiente comenzó. Inspección repentina. Comisión del Departamento Regional de Salud. Zabaleta mismo la organizó, más tarde Juana se enteró por un colega. En los documentos se encontraron violaciones. Supuestamente fichas de pacientes mal rellenadas, supuestamente firmas omitidas, violaciones de normas sanitarias. Todo fue preparado, documentos viejos insertados, registros alterados. Víctor anotaba, a veces hacía preguntas aclaratorias. Fechas exactas, testigos, documentos. ¿Conserva copias de los documentos del despido? ¿La caracterización de Zabaleta? Preguntó. Sí, todo está guardado, asintió Juana. ¿Puedo traerlo? Excelente. ¿Y testigos? ¿Alguien de los colegas vio cómo la acosaba? ¿Alguien oyó conversaciones? Juana reflexionó. Mi colega, Verónica Santalla, una vez entró al despacho cuando él me sujetaba la mano. Ella vio. Otra enfermera, Lidia Galindo, me contó que Zabaleta también la había acosado a ella. La despidieron hace 6 meses. También por artículo. Ella puede confirmar. Víctor anotó los nombres. Esto es bueno. Necesitamos testimonios de otras mujeres. Si lo hizo sistemáticamente, esto fortalecerá la acusación. Levantó la mirada. Escuche, si Zabaleta realmente hizo lo que describió, esto cae bajo varios artículos del Código Penal. Abuso de autoridad. Calumnia. Coacción a actos de carácter sexual.
Posiblemente, incluso el artículo de ejercicio arbitrario de las propias razones. Juana escuchaba, y estas formulaciones jurídicas la ponían nerviosa. Todo esto sonaba serio. Aterrador. Real. Pero para iniciar un proceso penal se necesitan pruebas, continuó Víctor. El testimonio de una persona no es suficiente. Se necesitan otros testigos, o grabaciones de conversaciones, o confirmaciones documentales. De lo contrario el caso se vendrá abajo en el tribunal. ¿Cómo obtenerlas?, preguntó Juana, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. Los documentos están destruidos o falsificados. Los colegas tienen miedo de hablar, todos saben que Zabaleta es vengativo. Víctor y Galo se miraron. Entre ellos pasó una comprensión silenciosa. Hay una manera, dijo Víctor lentamente. Pero requiere valentía de su parte. Y capacidad de actuar. Y disposición para asumir un riesgo. ¿Qué manera? Juana se tensó. Usted escribirá una denuncia sobre la presión por parte de Zabaleta, explicó Víctor, inclinándose hacia adelante. Denuncia oficial a la policía. Esto nos dará base jurídica para realizar actividades de investigación operativa. Le daremos un dispositivo de grabación especial, una grabadora miniatura, certificada para uso en operaciones. ¿Y usted? Usted llamará a Zabaleta. Juana palideció. ¿Llamarlo? ¿Para qué? Dirá que está cansada de luchar. Que no puede encontrar trabajo. Que necesita dinero para el tratamiento de su madre. Que está dispuesta a aceptar sus condiciones. Víctor hablaba uniformemente, sin emociones, como un médico explicando una operación compleja. Solo que a cambio pide ayuda para volver a la medicina. Dirá que acepta su propuesta si él restaura su reputación. Pero esto es una trampa, susurró Juana. Es una combinación operativa legal, corrigió Víctor. Sería provocación si lo empujáramos a un delito que no iba a cometer. Pero él ya cometió el delito. Repetidamente. Simplemente fijamos sus acciones. Casi seguramente querrá reunirse. Fijará lugar, hora. Y en esa reunión se revelará. La gente como él es autoconfiante. Hablará abiertamente porque pensará que ganó, que usted se rindió. Será pesca con carnada viva. ¿Y si sospecha algo? Estaremos cerca, aseguró Víctor. No estará sola ni un segundo. Nuestro grupo llevará vigilancia encubierta. Tendremos contacto visual, control de audio. En cuanto obtengamos suficientes pruebas en la grabación, entraremos y lo detendremos infraganti. ¿Es peligroso?, preguntó Juana en voz baja, apretando los apoyabrazos del sillón. Siempre hay riesgo, respondió Víctor honestamente. Pero mínimo. La reunión será en un lugar público, bajo nuestro control. No tendrá tiempo de hacer nada. Pero la decisión debe tomarla usted. No podemos obligarla. Es su derecho. Juana se sentó en silencio. El corazón latía con fuerza. En la cabeza hervían pensamientos. Era una oportunidad. Quizás la única. Pero daba miedo. Reunirse con el hombre que destruyó su vida. Fingir que se había rendido. Representar el papel de mujer quebrada. Miró a Galo. Él estaba sentado en silencio, sin interferir, pero su mirada decía, apoyaré cualquier decisión tuya. Juana cerró los ojos. Recordó a mamá en el sofá, pálida y enferma. Recordó a Tania con su ingenuo sueño de ser médico. Se recordó a sí misma hacía 3 meses, segura, feliz, amando su trabajo. Y recordó a Lidia Galindo, a quien también despidió Zabaleta. Y a Verónica, que tenía miedo de hablar. Y a todas esas mujeres a las que aún ofendería si no lo detenían. Abrió los ojos. Lo haré, dijo con firmeza. Digan qué debo hacer. Víctor asintió con respeto. Bien. Entonces comencemos la preparación. Abrió la libreta en una página nueva. Primero, escribirá la denuncia. Detallada, indicando todos los hechos.
Yo ayudaré a formularla correctamente. Segundo, realizaremos un briefing. Le enseñaremos cómo comportarse, qué decir, cómo reaccionar a sus palabras. Tercero, verificaremos el equipo técnico. La grabación debe ser clara, sin interferencias. ¿Cuándo será esto?, preguntó Juana. La denuncia la haremos hoy. El briefing, mañana. La llamada a Zabaleta, pasado mañana, cuando todo esté listo. No necesitamos prisa. Todo debe estar pensado hasta el último detalle. Las siguientes 2 horas las pasaron elaborando la denuncia. Juana recordaba cada detalle, cada conversación con Zabaleta, cada episodio de presión. Víctor anotaba, formulaba jurídicamente de forma competente, hacía preguntas. Galo estaba sentado al lado, apoyando en silencio. Cuando la denuncia estuvo lista, Juana la firmó con mano temblorosa. Su firma en un documento oficial hacía todo lo que ocurría irreversible. Ya no había vuelta atrás. Ahora tenemos base para actividades operativas, dijo Víctor, guardando el documento en una carpeta. Mañana a las 10 de la mañana venga a esta dirección. Escribió la dirección en una tarjeta. Es nuestra dirección. Realizaremos un briefing detallado, daremos el equipo, ensayaremos todos los escenarios posibles de conversación. Juana tomó la tarjeta, asintió. ¿Qué digo en el trabajo? Nada especial, respondió Víctor. Compórtese como siempre. Ni una palabra a nadie sobre nuestros planes. Ni siquiera a cercanos. Cuanta menos gente sepa, mejor. La información no debe filtrarse a Zabaleta. Terminaron la reunión. Víctor se fue primero, prometiendo preparar todo lo necesario. Juana se quedó a solas con Galo. Gracias, dijo en voz baja. Por creer. Por ayudar. No agradezca, Galo negó con la cabeza. Soy yo quien debe agradecerle. Por salvar a Lina. Y por enseñarme una lección importante. ¿Cuál? Se sorprendió Juana. Que no se puede juzgar a la gente por su posición, respondió él. Ayer la miré y solo vi a una camarera. Vi el uniforme, no a la persona. No pensé que tiene su propia historia, sus dificultades, sus sueños. Simplemente humillé y seguí adelante. Hizo una pausa. Sabe, toda mi vida construí negocios. Me acostumbré a ser duro, exigente. Me acostumbré a que la gente me temiera. Pensaba que así debía ser. Que la fuerza es cuando te temen. Y ayer entendí que la verdadera fuerza es cuando ayudas a los más débiles. Cuando reconoces tus errores. Cuando no temes mostrarte vulnerable. Juana lo escuchaba y se sintió más ligera. Este hombre, tan influyente y poderoso, resultó capaz de cambiar. La acompaño, dijo Galo, levantándose. Y además, tengo una propuesta. Lina quisiera reunirse con usted. Agradecerle personalmente. Quizás mañana por la noche venga a cenar a nuestra casa. Yo. No sé, Juana se desconcertó. No quiero ser entrometida. No es entrometida, sonrió Galo. Es la persona a quien mi esposa debe la vida. Quiere conocerla mejor. Y yo también. Venga. Lina cocina maravillosamente. Juana pensó y asintió. De acuerdo. Gracias. Galo la acompañó hasta el ascensor, le estrechó la mano en despedida. Ánimo, Juana. Todo saldrá bien. Creo en ello. Juana salió del edificio y caminó hacia la parada de autobús. Anochecía, la ciudad encendía las luces. En algún lugar allí, en su despacho, estaba sentado Ramón Zabaleta, seguro de su impunidad. Y Juana iba a casa con corazón pesado pero decidido. Adelante había días aterradores. Pero estaba preparada. Por sí misma. Por mamá y Tania. Por todas esas mujeres a las que Zabaleta ofendió y aún ofendería. A la mañana siguiente Juana se despertó con una sensación pesada en el pecho. Toda la noche tuvo pesadillas, Zabaleta, su mirada fría, sus amenazas.
Se despertaba con sudor frío varias veces, pero volvía a dormirse para ver el mismo sueño. Cuando sonó el despertador, se sintió destrozada, pero la determinación no desapareció. Al contrario, el miedo solo fortaleció su intención de llevar el asunto hasta el final. Dio de desayunar a la familia, preparó a Tania para la escuela, dio las medicinas a mamá y se fue a la dirección que le había dado Víctor Ravelo. El edificio de la comisaría de policía era gris, discreto, en un barrio antiguo de la ciudad. Juana pasó por el control, mostrando el pasaporte al guardia, y subió al tercer piso. Víctor la recibió en el pasillo, la llevó a una pequeña sala de reuniones. Allí ya estaban sentados 3 hombres de civil, operativos de su grupo. Juana, conozca, dijo Víctor. Estos son Dionisio, Olegario y Constantino. Ellos asegurarán su cobertura durante la reunión con Zabaleta. Gente experimentada, trabajan conmigo desde hace muchos años. Los hombres asintieron, saludaron. Todos eran de unos 35-40 años, con rostros serios de profesionales. Siéntese, Víctor señaló una silla. Comencemos el briefing. Tenemos mucho trabajo. Las siguientes 3 horas fueron como preparación para un espectáculo. Víctor explicaba cómo mantener la conversación con Zabaleta, qué frases usar, cómo reaccionar a sus palabras. Anotaban posibles escenarios de diálogo, ensayaban respuestas. Lo principal es llevarlo a la franqueza, decía Víctor, paseándose por la sala. Que él mismo diga lo que hizo. Cómo la despidió. Cómo arruinó su reputación. Sobre sus condiciones. Cuanto más hable, mejor para el caso. ¿Y si sospecha una trampa? Preguntó Juana. No sospechará, respondió Dionisio con confianza. Esta gente es autoconfiante. Pensará que usted se quebró, que la desesperación la obligó a rendirse. Para él será una victoria. Y los vencedores no piensan en el peligro. Luego Víctor sacó un pequeño dispositivo, una grabadora del tamaño de una moneda. Mostró cómo encenderla, dónde fijarla. Este es equipo certificado, explicó. La grabación servirá como prueba en el tribunal. La calidad del sonido es excelente, radio de acción, 15 metros. La fijaremos bajo la ropa, nadie la notará. Ensayaron los detalles técnicos, verificaron la comunicación. Juana se puso un auricular miniatura, ocultándolo con el cabello suelto. A través del Víctor podía darle indicaciones durante la conversación si algo salía mal. Ahora lo más importante, Víctor se sentó frente a Juana, la miró a los ojos. La llamada. Llamará a Zabaleta hoy, a las 6 de la tarde. A esa hora normalmente ya termina la consulta, estará en el despacho solo. Hable con calma, un poco cansada, con notas de desesperación. No presione para dar lástima, pero dé a entender que está en una situación sin salida. Diga que está dispuesta a hablar sobre su propuesta. Juana asintió, anotando las tesis principales. ¿Y si rechaza reunirse? No rechazará, sonrió Constantino. A los como él les hace falta autoafirmación. Querrá ver cómo viene a suplicarle. Es su estilo. El día se alargó dolorosamente. Juana volvió a casa, intentaba comportarse como siempre, pero mamá igualmente notó que algo no iba bien. Hijita, estás tensa, dijo durante la comida. ¿Pasó algo? No, mamá, Juana le acarició la mano. Solo pienso mucho en el trabajo. Todo está bien, no te preocupes. A las 5 de la tarde salió a la calle, fue a un parque tranquilo cerca de casa. Sacó el teléfono, miró el número de Zabaleta, que había anotado hacía 3 meses, cuando trabajaba en la clínica. Las manos temblaban. Llamó a Víctor. Estoy lista, dijo. Excelente, respondió él. Estamos en línea. Activamos la grabación. Adelante. Juana respiró profundamente, cerró los ojos unos segundos, armándose de valor. Luego marcó el número de Zabaleta. Tonos largos. 3. 4. 5. Juana ya pensaba que no contestaría, pero al 7º tono oyó la voz conocida. Diga. La voz era indiferente,
un poco irritada. No sabía quién llamaba, el número de Juana no estaba guardado en sus contactos. ¿Ramón? Juana obligó a su voz a sonar baja e insegura. Soy Juana Roldán. Pausa. Se oía cómo respiraba en el teléfono. Luego se rió entre dientes. ¿Roldán? Vaya. No esperaba oírte. ¿Qué pasó? ¿Decidiste disculparte por tu grosería? Juana apretó el puño, conteniendo la rabia. Incluso ahora intentaba humillar. Ramón, yo. Quería hablar con usted, hablaba lentamente, haciendo pausas, como si le costara elegir las palabras. Sobre esa propuesta que me hizo. Entonces, antes del despido. Nueva pausa. Pero ahora en ella se oía interés. Vaya, dijo arrastrando las palabras. Entonces sí decidiste ser niña buena. ¿Qué cambió? No puedo encontrar trabajo, Juana permitió que la voz temblara. Ya 3 meses. Nadie me contrata. En todos lados dicen que con mi caracterización. Que el camino a la medicina está cerrado para mí. Y necesito dinero. Mamá necesita tratamiento. Mi hermanita es pequeña. Trabajo de camarera, pero no alcanza. Ahí lo tienes, en la voz de Zabaleta apareció una burla satisfecha. Y yo te advertí. Dije que sin mí no irías a ningún lado. Pero entonces eras demasiado orgullosa, ¿verdad? Juana callaba, dejándolo hablar. Que se rebelara. ¿Y ahora qué? Continuó él. ¿El orgullo se evaporó? ¿Decidiste que mejor aceptar mis condiciones que pasar hambre? Estoy dispuesta a hablar, dijo Juana en voz baja. Si usted. Si me ayuda a volver a la medicina. Corrija la caracterización. Ayude a conseguir empleo. No pido mucho. Solo deme una oportunidad de trabajar. Zabaleta se rió. Una risa corta, triunfante de vencedor. Bueno, claro que puedo ayudar. No es problema. Una palabra y te contratarán en cualquier clínica de la ciudad. Incluso puedo devolverte a nuestra clínica, si quieres. Todo está en mis manos. ¿Y qué quiere a cambio? Preguntó Juana en voz baja. Zabaleta sonrió entre dientes. Eres niña inteligente. Tú misma entiendes que quiero. Te hice una propuesta hace 3 meses. Rechazaste. Groseramente rechazaste, por cierto. ¿Qué cambió desde entonces? Entendí que no tengo opción, Juana pronunció las palabras que había ensayado. Que sin su ayuda no saldré adelante. Correcto entendiste, asintió Zabaleta. Ahí lo tienes, perdiste 3 meses de vida en vano. Podrías haber aceptado enseguida, estarías trabajando, recibiendo salario. Y así. Camarera. Se rió con desprecio. Te vi en el restaurante del Hotel Galaxia en ese banquete. Llevabas bandejas. Ridículo, ¿verdad? Una enfermera con educación cargando bandejas. Juana apretó los dientes, conteniendo la rabia. Él disfrutaba de su humillación. ¿Entonces ayudará? Preguntó. Claro que ayudaré, Zabaleta se inclinó hacia adelante. Pero primero hablemos de las condiciones. No me dedico a la caridad. ¿Entiendes? Entiendo, Juana se obligó a mirarlo a los ojos. Entonces, así, Zabaleta habló empresarialmente, como si discutiera un contrato. Corregiré la caracterización. La haré positiva. Llamaré al médico jefe del Hospital Municipal número 3, justo hay una vacante de enfermera en el departamento de terapia. Te conseguiré empleo allí. El salario no está mal, el horario es cómodo. Empiezas a trabajar en una semana. ¿Y a cambio? Juana sintió como el corazón latía con fuerza. Zabaleta la miró abiertamente, y en su mirada no había nada excepto lujuria y satisfacción. A cambio serás, digamos, agradecida. Sonrió. Nos reuniremos una vez por semana. Tengo un apartamento en las afueras, tranquilo, nadie lo sabe. Vendrás cuando yo diga. Y nada de tonterías, nada de rechazos.
¿Entendido? Juana sintió como todo se contraía por dentro de repulsión. Pero asintió. ¿Y si yo? ¿Si luego no acepto? Zabaleta se rió. Entonces todo volverá como estaba. Arruinaré tu reputación otra vez. Peor que ahora. Les contaré a todos que tú misma te me insinuabas, y luego intentaste chantajear. ¿A quién creerán? ¿A mí, médico jefe con 20 años de experiencia, o a ti, enfermera despedida por artículo? Se inclinó más cerca, su voz se volvió dura. Así que piensa. O aceptas y trabajas, o así te quedas siendo nadie. La elección es tuya. Juana callaba, mirándolo. Ahí estaba, el verdadero Ramón Zabaleta. Sin máscaras, sin fingimiento. Depredador seguro de su impunidad. Y sabes, continuó él, satisfecho con cómo se desarrollaba la conversación, no eres la primera. Antes de ti hubo otras. Lidia, por ejemplo, ¿la recuerdas? También al principio era orgullosa, luego aceptó. 6 meses todo estuvo bien, hasta que me aburrió. Y la despedí. Y ahora una nueva chica trabaja en recepción, Silvana. Buena, obediente. Juana escuchaba, y cada palabra suya se grababa. Cada confesión, cada amenaza. Cavaba su propia tumba sin siquiera sospecharlo. Así que decide rápido, Zabaleta miró el reloj. Tengo poco tiempo. ¿Sí o no? Juana abrió la boca para responder, pero en ese momento la puerta del café se abrió de golpe. Entraron Víctor Ravelo y 2 operativos. Rostros duros, decididos. Zabaleta se giró, los vio y palideció. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Balbuceó, levantándose. Víctor se acercó a la mesa, sacó la identificación. Ramón Zabaleta, pronunció con tono oficial, está detenido bajo sospecha de cometer delitos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Zabaleta se levantó, abriendo la boca, incapaz de pronunciar palabra. Su rostro de pálido se volvió rojo, luego se cubrió de manchas. Miró a Juana, y en sus ojos se leía el shock. ¿Tú? ¿Me tendiste una trampa? Exhaló. Juana se levantó, enderezando la espalda. Lo miró con calma, sin rabia, sin triunfo. Simplemente lo miró. No, dijo en voz baja. Usted mismo se tendió la trampa. Hace 3 meses. Y hoy. Y todos estos años, cuando humillaba a mujeres pensando que todo le sería permitido. Dionisio y Constantino se acercaron a Zabaleta, lo giraron, le pusieron esposas. No se resistió, aún en estado de shock. Esto es un error. Gritó de repente. Yo no hice nada. Ella misma vino, ella misma propuso. Es provocación. Tenemos grabación de audio de su conversación, respondió Víctor con calma. Y grabación de la conversación telefónica de ayer. Donde usted mismo confirmó que le hizo una propuesta, que arruinó su reputación, que puede arreglarlo todo por cierto pago. Todo está grabado. Todo será anexado al caso. Se llevaron a Zabaleta del café. Juana estaba de pie, sosteniéndose del respaldo de la silla, sintiendo cómo las piernas se doblaban. Víctor se acercó a ella, le puso la mano en el hombro. Lo logró, dijo con respeto. Excelente trabajo. Ahora todo está en manos de la investigación y el tribunal. ¿Qué pasará ahora? Preguntó Juana. Ahora lo llevarán a la comisaría, formalizarán la detención. Mañana interrogatorios, experticia de las grabaciones. Reuniremos testimonios de otras afectadas, Lidia Galindo, Verónica Santalla. Verificaremos documentos de la clínica. Llevará tiempo, pero el caso ya no se detendrá. Juana asintió. Sentía vacío, pero también alivio. El trabajo estaba hecho. Los siguientes 2 meses pasaron como un día. La investigación trabajó rápida y minuciosamente. Víctor Ravelo mantenía a Juana informada, llamando regularmente y contando sobre el progreso de la investigación. El primer descubrimiento fueron los testimonios de Lidia Galindo.
La mujer vino a la policía al día siguiente de la detención de Zabaleta, habiendo sabido lo ocurrido por las noticias. Contó su historia, similar a la de Juana. Acoso, presión, amenazas de despido. Cuando rechazó, la despidieron con pretexto inventado, arruinando su caracterización. Lidia lloraba durante el interrogatorio, diciendo que tenía miedo de ir a la policía, pensaba que no le creerían. Luego vino Verónica Santalla. Todavía trabajaba en la clínica y testificó sobre cómo vio el acoso de Zabaleta a Juana. Confirmó que llamaba a enfermeras al despacho con diversos pretextos, que muchas chicas tenían miedo de quedarse a solas con él. Apareció otra testigo, Silvana de la recepción, a quien Zabaleta mencionó en la conversación. La joven admitió que toleró su acoso 6 meses, temiendo perder el trabajo. Ahora, cuando lo arrestaron, se armó de valor para contar la verdad. Cada nuevo testigo fortalecía la acusación. La fiscalía realizó una verificación de la documentación de la clínica y descubrió muchas violaciones, falsificación de registros, actas ficticias de inspecciones, maniobras financieras. Zabaleta no solo acosaba mujeres, sino que también robaba del presupuesto de la clínica. El caso crecía como una bola de nieve. Un mes después de la detención el tribunal determinó la medida cautelar para Zabaleta, prisión preventiva. Sus abogados intentaron conseguir arresto domiciliario, pero el fiscal insistió en el aislamiento, citando el riesgo de presión sobre testigos. Juana dio testimonio varias veces ante el investigador. Cada vez era difícil, recordar, contar, revivir de nuevo. Pero se mantuvo firme, y Galo y Lina se convirtieron en verdaderos amigos para Juana. Después de aquella noche en el café, cuando detuvieron a Zabaleta, Juana igualmente fue a cenar a su casa. Lina la recibió cálidamente, la abrazó, agradeció por la vida salvada. Hablaron largo, sobre mucho, sobre la vida, sobre dificultades, sobre sueños. Lina resultó ser completamente diferente de cómo parecía en aquel banquete. Una mujer simple, abierta, bondadosa. Contó que llevaba tiempo dedicándose a la beneficencia, ayudaba a orfanatos y refugios. Propuso ayuda a Juana, pero no con dinero como limosna, sino con trabajo. Tenemos una fundación benéfica, dijo Lina. Organizamos exámenes médicos para niños de familias de bajos ingresos. Gratuitos. Se necesitan enfermeras, médicos. ¿Podrías ayudar? Mientras va la investigación, mientras no vuelves oficialmente a la clínica. Es voluntariado, pero compensamos los gastos. Juana aceptó. Y por primera vez en 3 meses se puso de nuevo la bata blanca. De nuevo hizo lo que amaba, ayudaba a niños, curaba, cuidaba. Cada día traía satisfacción y sentido. Galo ayudó con el tratamiento de mamá. Pagó medicamentos costosos, organizó consulta con los mejores especialistas. Mamá comenzó a sentirse mejor, aparecieron fuerzas, el color de cara mejoró. Juana lloraba de felicidad cuando mamá por primera vez en meses se levantó del sofá y caminó por el apartamento sola. A Tania le compraron nuevo uniforme escolar, libros, todo lo necesario. La niña floreció, se volvió más segura. Continuaba soñando con ser médico, y ahora Juana sabía que su hermanita tendría tal oportunidad. Y además Galo cambió. Juana lo veía cada vez que se encontraban. Se volvió más suave, más atento con la gente. Dejó de gritar a los subordinados, empezó a escuchar. Una vez le confesó a Juana: «Sabes, aquella noche en el hotel cambió mucho en mí. Entendí que era una persona horrible. Arrogante, cruel. Pensaba que el dinero y el poder me daban derecho a juzgar a la gente. Y en realidad era simplemente un cobarde, cubriendo los miedos con agresión». «Usted cambió», dijo Juana. «Eso es lo principal». «Gracias a ti», respondió él. «Mostraste que es la verdadera fuerza. No en el dinero ni en el poder, sino en seguir siendo humano incluso cuando te humillan». El juicio contra Zabaleta comenzó a principios de otoño. El proceso fue abierto, en la sala había mucha gente, periodistas, trabajadores médicos, simplemente personas solidarias.
Juana estaba sentada en la sala, junto a otras afectadas. Lidia le sostenía la mano, ambas estaban nerviosas. Zabaleta estaba sentado en la jaula, envejecido, quebrado. De su antigua autoconfianza no quedaba rastro. Los abogados intentaban construir la defensa, pero las pruebas eran irrefutables. Grabaciones de audio, testimonios de testigos, confirmaciones documentales, todo trabajaba en su contra. El fiscal leía la acusación y cada punto sonaba como sentencia. Abuso de autoridad. Coacción a actos de carácter sexual. Calumnia. Falsificación de documentos oficiales. Malversación de fondos presupuestarios. Zabaleta intentaba justificarse, decía que lo habían incriminado, que todo fue de mutuo acuerdo. Pero el juez lo detenía, señalando las grabaciones donde él mismo confesaba los delitos. Los testigos salían uno tras otro. Lidia contaba su historia con lágrimas. Verónica confirmaba los hechos de acoso. Silvana hablaba de cómo tenía miedo de rechazar, temiendo la venganza. Juana también declaró. Habló con calma, al grano, sin emociones excesivas. Contó los hechos, cómo él la coaccionaba, cómo amenazaba, cómo destruyó su carrera. El juez escuchaba atentamente, a veces hacía preguntas aclaratorias. Cuando terminó, en la sala había silencio. Luego alguien comenzó a aplaudir. El juez llamó al orden, pero se notaba que la sala estaba del lado de las afectadas. El proceso duró 3 días. Al tercer día el juez se retiró a deliberar. 2 horas después volvió con la sentencia. El tribunal declaró culpable a Zabaleta de cometer delitos por los artículos de abuso de autoridad, por coacción a actos de carácter sexual, por calumnia y ejercicio arbitrario de las propias razones. Determinó pena en forma de privación de libertad por un periodo de 3 años con cumplimiento en colonia de régimen general. Privó del derecho a ocupar cargos en instituciones médicas por un periodo de 3 años después de cumplir la pena. Exigió en favor de las afectadas compensación por daño moral. Juana escuchaba y sentía como todo se contraía por dentro. 3 años. Poco, pero es justicia. Es reconocimiento de su culpa. Es el fin de su poder sobre ellas. Zabaleta bajó la cabeza. Sus abogados anotaban algo, pero estaba claro que la apelación cambiaría poco, las pruebas eran demasiado contundentes. Cuando el juez terminó, la sala se agitó. Las afectadas se abrazaban, lloraban, de alivio, de alegría, de que la justicia finalmente triunfó. Juana salió de la sala, y la rodearon Galo, Lina, Víctor. Abrazaban, felicitaban. Lo lograste, decía Lina, abrazándola. Pudiste. Todos lo logramos, respondió Juana, mirando a Lidia, Verónica, Silvana. Todos juntos. Víctor le estrechó la mano. Ahora están libres, dijo. Todas. Pueden vivir adelante, sin mirar atrás. Y una semana después Juana fue invitada a una entrevista en el Hospital Municipal número 3, el mismo al que Zabaleta prometía conseguirle empleo. Ahora el médico jefe del hospital, habiendo sabido del caso, él mismo llamó a Juana y la invitó al trabajo. Necesitamos tales enfermeras, dijo en la entrevista. Valientes, firmes, profesionales. Usted demostró que no se quebrará bajo presión. Eso vale mucho. Juana aceptó la propuesta. Firmó el contrato laboral. Recibió bata blanca con el logo bordado del hospital. Juana entró al departamento, y los colegas la recibieron con aplausos. Conocían su historia, respetaban su valentía. Bienvenida a casa, dijo la jefa del departamento, abrazándola. Y Juana entendió, realmente había vuelto a casa. Donde estaba su lugar. Donde era necesaria. Esa noche vino a casa, donde la esperaban mamá y Tania. Mamá estaba sentada en el sofá, ya no acostada, se sentía mucho mejor. Tania hacía los deberes. Juana. La niña se lanzó hacia ella. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el primer día? Maravilloso, Juana la levantó en brazos, aunque ya pesaba bastante. Simplemente maravilloso. Soy enfermera otra vez. ¡Hurra!
gritó Tania. Ya decía yo que todo te saldría bien. Mamá se acercó, abrazó a su hija. Estoy orgullosa de ti, susurró. Eres fuerte. No te rendiste. Juana las abrazó a ambas, sintiendo como los ojos se llenaban de lágrimas, pero ahora eran lágrimas de felicidad. Pasaron algunos meses más. La vida se normalizó. Juana trabajaba, ganaba dinero digno, ayudaba a mamá a recuperarse. Tania estudiaba, soñaba con el futuro. Galo y Lina siguieron siendo sus amigos. A menudo la invitaban a casa, ayudaban con consejos. Galo incluso propuso a Juana el puesto de coordinadora médica en su fundación benéfica, con posibilidad de combinar con el trabajo en el hospital. Juana aceptó. Ahora no solo curaba pacientes, sino que también ayudaba a organizar programas médicos para necesitados. Lidia Galindo también encontró trabajo, en una clínica privada, donde la valoraban y respetaban. Verónica continuaba trabajando en la clínica municipal, pero ahora sin miedo. Silvana renunció de la recepción e ingresó al colegio médico, decidió también convertirse en enfermera. Y Zabaleta cumplía condena en la colonia de régimen general. Fue privado de todos los premios, excluido de la comunidad médica. Su esposa pidió el divorcio. La reputación fue destruida irrevocablemente. La justicia triunfó. Pasó por humillación, dolor, miedo. Pero no se quebró. Luchó. Y ganó. No con venganza, sino con justicia. No con fuerza, sino con dignidad. La vida continuaba. Y ahora Juana podía estar segura del mañana.